Buenas noches, profesor. Buenas noches, alumnos, compañeros. Mi nombre es César Seminario y les presento el trabajo de marco conceptual. En este caso, el marco conceptual nos piden analizar cuatro capítulos donde nos dan los objetivos de la información financiera con propósito general, las características, los estados financieros y los elementos. Estos cuatro capítulos contribuyen a la eficiencia económica ayudando a los inversores a identificar oportunidades de riesgos en todo el mundo, mejorando así la asignación de capital. Objetivos de la información financiera con propósito general. El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad, sobre la empresa, que esta es la que va a informarnos de toda la información financiera. La utilidad. La utilidad debe ser, debe ser para los inversores, debe ser útil, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos de la entidad o de la empresa. Aquí en el objetivo y la utilidad, para llevarse a cabo las decisiones con toda esta información, debe implicar, a su vez, la compra y venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda, el suministro o cancelación de préstamos u otras formas de crédito. Este ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de los recursos económicos de la entidad. Las limitaciones. Las limitaciones de los objetivos de la información. Los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa, pero sí estimar el valor de la entidad. Esto quiere decir que los informes financieros dan a conocer el valor de la empresa mediante informaciones limitadas. Las informaciones financieras con propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesitan, de acuerdo con las condiciones económicas generales y las expectativas, los sucesos en la historia, la situación política y las perspectivas del sector y de la empresa. Mediante estos factores, los informes financieros con propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información. Ahora vamos con los recursos económicos, los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios en estos de la entidad que informa. Esto proporciona información sobre la situación financiera de una entidad que informa, pero es información sobre los recursos económicos de la entidad y los derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Los recursos económicos y derechos acreedores. Esto ayuda a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades financieras de esta entidad. Evalúa la liquidez y solvencia de las necesidades de financiación adicional. La información sobre las prioridades y los requerimientos de pago de los derechos de acreedores existentes ayuda a los usuarios a predecir cómo se distribuirán los flujos de efectivo futuros entre los acreedores con derechos contra la entidad que informe. Cambios en los recursos económicos y en los derechos. Proceden del rendimiento financiero de esta entidad
otros sucesos o transacciones tales como la emisión de deuda o instrumentos de patrimonio. Se necesita ser capaces de identificar estos dos tipos de cambio para evaluar de forma apropiada las perspectivas de flujo de efectivo netos futuros de la entidad que informa y la administración realizada por la gerencia de los recursos económicos de la entidad. Rendimiento financiero, reflejado por la contabilidad de acumulación, que refleja por los cambios en sus recursos económicos y los derechos de los acreedores. Es útil para evaluar la capacidad pasada y futura de la entidad para generar entradas de efectivo netas. Rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivos pasados. Esa información indica la forma en que la entidad que informa obtiene y gasta efectivo, incluyendo información sobre sus préstamos y reembolsos de deuda, u otras distribuciones de efectivo a los inversores, y otros factores que pueden afectar a la liquidez y solvencia de la entidad. Cambio en los recursos económicos y en los derechos que no proceden del rendimiento financiero. Pueden cambiar también por razones distintas del rendimiento financiero, tales como las emisiones de deuda o instrumentos de patrimonio. La información sobre este tipo de cambio es necesaria para proporcionar a los usuarios una comprensión completa de por qué cambiaron los recursos económicos y los derechos a los creadores de la entidad que informa, de las implicaciones de esos cambios para su rendimiento financiero futuro. Información sobre el uso de recursos económicos de la entidad. Esta información también es útil para predecir la medida en que la gerencia usará eficiente y eficazmente los recursos económicos de la entidad en periodos futuros. Por ello, es útil para la evaluación de las perspectivas de entrada y efectivo netos futuras de la entidad. Ahora pasamos a las características cualitativas de la información financiera útil. Si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y presentar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Esta información debe ser clara, debe ser verdadera, ¿m? Y sacada de los propios ejercicios de que emite la entidad o empresa. Características fundamentales cualitativas, características cualitativas fundamentales. Aquí tenemos la relevancia. Es la información financiera capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Materialidad o con importancia relativa. La materialidad con importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la entidad, basado en la naturaleza o magnitud o ambas, de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Representación fiel. Es la esencia de los fenómenos que pretenden representar. Esta tiene que ser completa, neutral y libre de error. Estas tres características tienen que ir muy fundamentales para la representación fiel. Luego tenemos las aplicaciones de características cualitativas fundamentales. ¿En cómo se aplica y en qué se aplica? Bueno, primero identificamos identificar un fenómeno económico, la información sobre lo que puede ser útil al usuario. Segundo,
Identificar el tipo de información sobre ese fenómeno que sería más relevante. Tercero, determinar así si esa información está disponible y si puede proporcionar una representación fiel del fenómeno económico. Si es así, el proceso de satisfacer las características cualitativas fundamentales termina en ese punto. Por otro lado, tenemos las características cualitativas de mejora. Estas características cualitativas le permiten a los usuarios identificar, comprender y diferenciar similitudes entre partidas. Aquí tenemos la comparabilidad. Es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar, comprender y diferenciar similitudes entre partidas. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretenden representar. La oportunidad significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de la información, de tal forma que tengan la capacidad de influir en sus decisiones. Comprensibilidad. La clasificación, características, la clasificación, características y presentación de la información de forma clara, debe ser de forma clara y concisa, la hace comprensible. Aplicación de las características cualitativas de mejora. Las características de mejora individualmente o en grupo no pueden hacer, no pueden hacer que la información sea útil si es irrelevante y no proporciona una representación fiel de lo que pretende representar. Esto no se puede aplicar mientras la información esté inconclusa o no tiene datos reales de la entidad o empresa. Aquí venimos con las restricciones, la restricción del costo sobre la información financiera útil. La presentación de información financiera impone costos y es importante que estos costos estén justificados por los beneficios de presentar esa información. Todo tiene que ir ligado de acuerdo a las informaciones. Tiene que estar sustentado los ingresos, las salidas, toda la información tiene que estar completa. Estados financieros y la entidad que informa. Los estados financieros son una forma concreta de informes financieros con propósito general. Aquí tenemos el objetivo y el alcance de los estados financieros. El objetivo del estado financiero es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa. Esta información es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar la perspectiva de entradas, efectivo neto futuro a la entidad que informa y la administración de la gestión de los recursos económicos de la entidad. Periodo sobre el que se informa. Los estados financieros se preparan para para un periodo específico de tiempo y proporcionan información sobre activos y pasivos, incluyendo activos y pasivos no reconocidos, y patrimonio que existían al final del periodo sobre el que se informa o durante este, ingresos y gastos para el periodo sobre el que se informa. Perspectiva adoptada en los estados financieros. Los estados financieros proporcionan información sobre transacciones y otros sucesos vistos desde la perspectiva de la entidad que informa en conjunto, no desde la perspectiva de cualquier grupo concreto de inversores, prestamistas u otros acreedores existentes o potenciales. Esto lo hace la entidad, la empresa. Hipótesis de negocio en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad o una empresa que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad
no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial. Es- La hipótesis del negocio en marcha, esto es de una entidad o una empresa que está en constante funcionamiento. Tiene que estar en funcionamiento para que pueda ser real todas las informaciones y, y información que va a dar. Entonces, la entidad que informa. La entidad que informa es una entidad a la que se le requiere u opta por preparar estados financieros. Esta entidad tiene que preparar los estados financieros, la información, porque así lo atribuye. Tiene que fundamentar, tiene que, su información tiene que estar completamente ligada a lo que está haciendo, a lo que está haciendo, a lo que está ingresando, lo que está saliendo, todo. Estados financieros consolidados y no consolidados. Que una entidad que informa comprende la controladora y sus subsidiarias. Los estados financieros de la entidad que informa se denominan estados financieros consolidados. Pero, si una entidad que informa es solo la controladora, los estados financieros de la entidad que informa se denominan estados financieros no consolidados. Tenemos por último los elementos del estado de los estados financieros. Los elementos son los activos, pasivos y patrimonio, que están relacionados con la situación financiera de una entidad que informa, ingresos y gastos, que están relacionados con el rendimiento financiero de una entidad que informa. Esto quiere decir que en cuestión de rendimiento y cómo va la empresa, la entidad, ahí no se ve ingresos y gastos. Y lo que está relacionado con la empresa, lo que hay, lo que tiene, cómo está funcionando. Ahí están los activos, los pasivos y el patrimonio. Activo. Activo, un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. La empresa ve aquí lo que ya hizo, lo que ya facturó, lo que ya ingresó, y aquí se ve que se reconoce que es un activo. Derecho. En activos tenemos derecho, potencial para producir beneficios económicos y el control. El derecho tiene el potencial de producir beneficios, el cual corresponden con una obligación de un tercero. Esto puede ser derecho a recibir efectivo, derechos a recibir bienes y servicios, derechos a incrementar recursos económicos con terceros en condiciones favorables. Estos derechos incluyen, por ejemplo, un contrato a término para comprar un recurso económico en términos que son actualmente favorables o una opción para comprar un recurso económico. Derechos a beneficios precedentes de una obligación de terceros, que consiste en transferir un recurso económico si ocurre un suceso futuro incierto que haya sido especificado. Derecho a que no se corresponde, y hay derechos que no corresponden a una obligación de un tercero, como por ejemplo, derechos sobre objetos físicos tales como propiedades, planta y equipo o inventarios. Este ejemplo procede del valor residual de un objeto arrendado. Hay también el derecho a utilizar propiedades intelectuales, que es las invenciones,
Lo que van a producir, lo que van a, las ideas que se vienen a la mente, los negocios, futuros negocios. Estos derechos, bueno, muchos de estos derechos se establecen por contratos, legislación o medios similares. Ahora tenemos potencial para producir beneficios económicos. Para que un potencial exista, no es necesario que sea cierto, ni siquiera probable, que el derecho vaya a que el derecho vaya a producir beneficios económicos. Así es, solo es necesario que el derecho exista en el momento, ya que en al menos una circunstancia produciría beneficios económicos para esa entidad más allá de los disponibles para todos los demás partes, para todos los demás partes. En activo, por último, tenemos el control. El control vincula un recurso económico con una entidad. La evaluación de si existe control ayuda a identificar el recurso. La evaluación de que si existe control ayuda a identificar el recurso económico que contabiliza la entidad. Aquí podemos controlar lo que entra, lo que sale, ver cómo va la empresa, ver para dónde va. En pasivos. Pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Obligación. Obligación. Una obligación es un deber o responsabilidad que una entidad no tiene capacidad práctica de evitar. O sea, como su mismo nombre lo dice, obligación, tiene que llevarlo sí o sí, tiene que hacerlo sí o sí. Una obligación siempre es debida a un tercero. El tercero puede ser una persona u otra entidad, un grupo de personas de otras entidades, una colectividad social. No es necesario conocer la entidad del tercero a quien se debe la obligación, pero tienen que cumplirlo. Transferencia de un recurso económico. Para satisfacer este criterio de transferencia de recurso económico, la obligación debe tener el potencial de requerir que la entidad transfiera un recurso económico a un tercero, así como lo dice, obligatorio, tiene que transferir un recurso económico a un tercero. Obligación presente como un resultado de sucesos pasados. Una obligación presente existe como resultado de sucesos pasados solo si la entidad ya ha obtenido beneficios económicos o realizado una acción o ya ha realizado un ejercicio. Como consecuencia, la entidad tendrá o podría tener que transferir un recurso económico que no se hubiera transferido en otro caso. Activos y pasivos. Unidad de cuenta. La unidad de cuenta es el derecho o el grupo de derechos, las obligaciones o el grupo de obligaciones o el grupo de derechos y obligaciones a los que aplican los conceptos de reconocimiento y medición. Contratos pendientes de ejecución. Un contrato pendiente de ejecución establece un derecho y una obligación combinados para intercambiar recursos económicos. El derecho y obligación son interpendientes y no pueden separarse. Esencia de los derechos contractuales y obligaciones contractuales. Se considera todos los términos en un contrato de forma explícita o implícita, a menos que carezcan de sustancia. O sea, que el contrato debe ser explícito e implícito. Todo lo que diga el contrato tiene que, tiene que hacerse, tiene que cumplirse, al menos
no tenga un sentido, una coherencia, ¿no? Los términos implícitos podrían incluir obligaciones impuestas por la ley, tales como obligaciones de garantía legal impuestas a las entidades que celebran contratos para la venta de bienes a clientes. Por último, tenemos patrimonio, ingresos y gastos. Patrimonio es la parte residual de los activos de las entidades una vez deducidos todos sus pasivos. Una vez que este es un proceso, ¿no? Una vez que ya pasó los pasivos, activos, pasivos, una vez que ya esto pasó todo el proceso, va a salir el patrimonio, que es el resultado, la forma residual de los activos de la entidad, una vez deducidos los pasivos, todos los pasivos. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos tenemos, tenemos ingresos, ingresos y gastos. Ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos, que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos, que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos en los relacionados con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Como su mismo nombre lo dice, ingresos aumentan y gastos disminuyen. Muchas gracias. Este es el trabajo de marco conceptual. Mi nombre es el Seminario. Hasta luego.